Listo, regresamos. También que íbamos con la clase, gajes del oficio. Este, ya veo a Edgar, a Mayrani, bienvenidos. Les paso, les comparto mi archivo para la clase. Muy bien, pues continuamos con la clase, y nos quedamos en esta partecita en la que estamos hablando de las disciplinas de las cuales se ayuda la filosofía, ¿sale? En este caso, ya vimos vimos que la filosofía se ayuda de la lógica, de la metafísica, de la ética, de la ontología, de la epistemología, y estamos por último hablando que era la estética también una de las disciplinas de las cuales se ayudaba la filosofía, y que aunque estudiaba la belleza, la estética, ella incluía también lo que es lo feo como tal, que era el principal, bueno, el primer nivel de grados de belleza. ¿Sale? Entonces, era como un dato curioso, porque dentro de las artes que tenemos, las bellas artes, que las estuvimos viendo ayer, a la cual es la literatura pertenece, la estética es una de las principales protagonistas también de las bellas artes, ¿sale? Entonces, existen dentro de la filosofía, pues, etapas. Uno de los grandes filósofos y que marcó una época, un gran parteaguas, fue Sócrates. A partir de él, lo que Sócrates tuvo como escuela, como pensamiento, ¿no? Entonces, como es un filósofo que fue muy fuerte, se marca una etapa antes de él y después de él. A los que existieron antes y que fueron los primeros pensadores como tales, se les llama filósofos presocráticos. Después de Sócrates, se les llama ya socráticos. ¿Sale? Entonces, a ver, entonces, estos filósofos que son presocráticos, pues se enfocaban mucho más a sus explicaciones basadas mucho más en elementos naturales y del cosmos como tal. Entonces, esta corriente de filósofos da origen a las cosas y da su respuesta
la encuentra en lo físico, es decir, en la naturaleza, en el physics, o en la naturaleza. Entonces, estos filósofos quieren dar una explicación que es única, utilizando la razón, pero que englobe todos los hechos, todos los pensamientos y todas las acciones. Por eso, esta corriente de filósofos, pues están ellos en búsqueda de algo que se le llama el arché o el arjé, o el origen de lo que es o el gobierno de las cosas, de todas las cosas que existen. ¿Sale? Entonces, ya como tal, tienen sus diferentes teorías. Apúntenle por ahí. A ver, ¿qué es lo que nos dice Tales de Mileto? Tales de Mileto, que fue uno de los 7 sabios, construyó un canal y predijo un eclipse. Tuvo algunas participaciones en la política y en la filosofía, y el arjé en cuanto a estos temas, y lo que él afirmaba que el principio de todas las cosas era el agua, que de alguna manera todo está compuesto de agua. Entonces, Tales de Mileto concluye que el agua es el elemento fundamental de la vida. Apúntenle por ahí. Tales de Mileto, el elemento fundamental de todas las cosas, es el agua, es el elemento fundamental de la vida. ¿Sale? Entonces, principio de las cosas, el agua. Anaximandro, que fue discípulo de Tales de Mileto, que también demuestra su poder de raciocinio, construye un mapa de las tierras conocidas de su época, construye un globo celeste, se le llama, y un reloj solar. Anaximandro afirma que todas las cosas provenían de una sustancia eterna que es indefinida e indeterminada. Él llama a esta sustancia eterna de la cual nacen toda la vida que nosotros creemos, y es el principio de las cosas, del origen del universo, le llama apeirón. ¿Sale? Entonces, eh, de una u otra manera estaban buscando un punto del origen de todo como tal, de todo lo que existe. Pudieran haber tenido mucha razón, o tal vez no. ¿Sale? Nosotros actualmente tenemos un pensamiento que creemos que los rebasa, pero en una de esas, y no lo tenemos hasta la fecha resuelto totalmente. ¿Sale? Entonces, Anaxímenes, que fue también discípulo de Anaximandro, aprendiendo de Anaximandro, y Anaximandro a su vez de Tales de Mileto, creía que el principio de todas las cosas era el aire, y concebía a lo que es el aire como un fluido que daba vida, que era el origen de la vida, le llamaba un fluido vivificador. Y se puede entender como lo que nosotros hoy llamamos como alma o espíritu, o un soplo de vida, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que hacía que las cosas se animaran y tuvieran vida? Bueno, en este caso era el aire. Por eso, a partir de ahí, nosotros hablamos de ese soplo de vida, y nos imaginamos, y tenemos caricaturas, algunas películas en donde hay alguna escena en donde ese Dios finalmente sopla una especie de polvos mágicos que dan vida al otro ser. Bueno, esta idea proviene de Anaxímenes, ¿sale? Entonces, ahí está. Tales de Mileto, el agua, Anaximandro lo llama apeirón, y Anaxímenes dice que viene del aire, ¿sale? Del soplo de vida. Muy bien.
Pitágoras, por su parte, atribuye, esta parte es de Pitágoras, se movió por acá arribita, quedó el título, pero sepan lo que va por aquí. Vamos a poner Pitágoras. Atribuye la concepción de toda la realidad a los números. Entonces, la realidad se explica a través de los números, que las características de estos números que es que son inmateriales, que son inextensos, que son intangibles y que además estos números son invisibles y que son representaciones de la cantidad de materia que existe en un cuerpo. El estudio de la matemática fue considerado un medio de perfeccionamiento espiritual en el momento en el que Pitágoras tuvo su auge. Entonces, tuvo importantes aportaciones a las matemáticas y a la filosofía, de modo que dentro de los estudios muy profundos, muy buenos que tenemos de Pitágoras, hablamos, por ejemplo, de una fórmula que él generó a partir de una lógica que existe en los triángulos y que podemos utilizar en las matemáticas y que vamos a estudiar más adelante, ¿no? A partir de aquí nace que él creía que todas las cosas se pueden explicar a partir de los números. Es posible, mucho de ello lo hemos estado también viviendo y aprovechando. Como siguiente filósofo es Heráclito. Heráclito de Efeso se llama. Déjenme borrar aquí Pitágoras, ya no lo ocupamos. Heráclito de Efeso, que fue nacido en tierras jónicas y es denominado Heráclito el Oscuro, porque debido a la difícil comprensión de su obra, su filosofía puede resumirse en la siguiente frase: no podemos bañarnos dos veces en el mismo río, pues sus aguas fluyen constantemente y el río deja de ser el mismo que era antes. Por este tipo de frases, a Heráclito de Efeso lo llamaron Heráclito el Oscuro. Tenía un grado de profundidad muy grande, muy fuerte, y muy complejo, lo cual significa, pues también que tenía un pensamiento que iba mucho más allá. Entonces, esta frase hace referencia a la idea que explica que todo está en constante cambio y en constante movimiento. Nada es y nada permanece así por siempre. Ustedes y yo somos diferentes de hace una hora hoy en día. Entonces yo no estoy hablando, de acuerdo a la filosofía de Heráclito de Efeso, no estoy hablando con las mismas personas que iniciaron la clase del día de hoy, porque su pensamiento a partir de las pocas cosas que hemos ido abordando a partir de esta clase se ha ido modificando y por lo tanto los ha ido convirtiendo ya en otra versión de ustedes mismos. Entonces, nada es y nada permanece por siempre. A cada momento, las cosas dejan de ser lo que son. Por ello, Heráclito concluye que ese origen, que ese arché o arjé de todas las cosas es el devenir. ¿Sale? Entonces, finalmente, para Heráclito, el devenir es el origen de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque estamos en un cambio constante y permanente. Todo y todos. ¿Sale? Entonces, Parménides de Elea, que es un filósofo que su pensamiento
era opuesto al de Heráclito. ¿Por qué? Porque tenía un principio de identidad, según el cual puede afirmarse que lo que es. La fórmula negativa de este mismo principio, más tarde llamado principio de la no contradicción, puede expresarse en términos de lo que no es, lo que es no puede ser, o bien una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Por lo tanto, el arché de todas las cosas, según Parménides, es el ser. A ver, entonces, en esta parte, una cosa no puede ser o no ser al mismo tiempo. O existe o no existe. O es o no es. Y lo que es, pues es. Y lo que no es, no es. Suena redundante, pero de alguna manera, este arché o este arjé de las cosas, pues es el ser. Y esto, en resumen, viene también a decirnos que este, lo que es tuvo que haber sido siempre, tuvo que haber existido siempre. Y lo que no existe, lo que no es, pues no pudo haber existido porque lo que no es, no es. No puede haber una generación de un momento a otro. Entonces, si nos vamos nosotros, por ejemplo, a una teoría del origen del universo actual, mucho más contemporánea a nosotros, es la teoría del Big Bang, de la gran explosión, que si la hubiera generado un mexicano, a lo mejor le hubiera puesto el gran pum o algo así, ¿no? Entonces, ese Big Bang, esa gran explosión, se refiere a que en algún momento, bueno, en primera, que hubo una gran explosión y que todo el origen de las galaxias, de los sistemas solares, de las estrellas, de los meteoros, de los planetas, de los soles que existen, las lunas, todo proviene de esa gran explosión de hace millones y millones de años. Y que actualmente el universo se encuentra en constante explosión todavía, que esa explosión todavía no ha terminado y que el universo sigue expandiéndose. Pero, por su parte, pues lo que tenemos es que al terminar esa gran explosión, lo que sigue es que va a haber una implosión, es decir, de nuevo van a volver las cosas a su origen y como tal, volviendo al origen, pues va a estar toda la materia como tal en un solo punto. Y si nosotros volvemos a cómo es que pudo haber explotado o haberse creado ese Big Bang, pues volvemos a ese origen y decir, bueno, todo tuvo que haber estado en un solo punto para poder explotar. Y existió tanta presión en esa materia y en esa energía que de alguna manera explotó y que sería como un ciclo sin fin. Y para Parménides de Lea, él lo que dice, el ser es el ser, lo que es, lo que no es, no es. Entonces, lo que nosotros podemos contemplar tuvo que haber existido siempre. Se va transformando solamente y ahí es donde entra también un gran científico, un gran filósofo a su vez, que es en este caso Albert Einstein, que nos dice la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si no se crea ni se destruye, solo se transforma, quiere decir que apoya mucho la filosofía de Parménides, que es lo que es y lo que no es, no es. Entonces, esto es lo que resume Parménides en su obra y esta es la aportación de él. Empédocles, este filósofo que de acuerdo a la lengua, al idioma de nosotros, pues suena un poquito
divertido, cómico su nombre, pues fue un personaje pues sumamente extraño. ¿Por qué? Porque fue una especie de poeta, también una especie de divino y una especie de filósofo también. Y cuando nosotros a veces somos como complicados o extraños o hablamos ese tipo de mezclas que tenemos cuando no estamos del todo lúcidos, utilizamos este nombre en realidad y no es por el estado de embriaguez necesariamente, ¿no? Y dice, Empédocles ejerce entre sus contemporáneos una fascinación enigmática. Él se creía inmortal, de modo que se arrojó a un volcán, al volcán Etna, y murió, pues ya sabrán cómo, quemado, abrazado ahí. Sale abrazado, viene de brasa, no de un abrazo, ¿sale? Entonces, para Empédocles, todo lo que existe se ha formado por combinación y mezcla de cuatro sustancias fundamentales. Y aquí es donde nace una de las grandes teorías que nos ha gustado mucho también para contar historias. Los grandes elementos que son agua, aire, fuego y tierra. Algunas grandes historias del medio del oriente, bueno, del oriente, sí, nacen a partir de estos cuatro elementos. Y también Empédocles agrega un quinto elemento, una quinta sustancia, que es el amor. Entonces, afirma que todo está en un eterno retorno. Es decir, pues un eterno ciclo, ¿sale? Un eterno ciclo, un eterno retorno en el que se va aparentemente, pero se vuelve a renovar y es un ciclo, un ciclo, un ciclo, un ciclo de todo. Entonces, pues no estaba tan alejado a lo que incluso actualmente también de alguna manera tenemos como parte de esas historias famosas, ¿no? Entonces, Leucipo y Demócrito, ¿qué aportaron estos dos grandes filósofos? Bueno, para empezar, son pertenecientes a a una escuela tomista. Fueron los primeros en afirmar que existían partículas. Ellos llamaron a esas partículas que eran indivisibles, los llamaron átomos. Entonces, los átomos se mueven porque son pesados y están en el vacío, es decir, su movimiento es una caída y esa caída se produce la unión de unos con otros, de manera que su propuesta filosófica fue una propuesta ya materialista y una propuesta pues de algo que nosotros actualmente aceptamos mucho como tal. Entonces, mucho de las ciencias de la salud, de las ciencias más enfocadas a lo material, retoman mucho la obra de Leucipo y Demócrito, pero ya de una forma más detallada como tal. ¿Sale? Entonces, aporte de estos filósofos, de Leucipo y Demócrito, el átomo como tal, como partículas indivisibles. ¿Sale? Y su teoría filosófica fue materialista. Ok. Vamos hacia abajo, nos vamos a saltar esta partecita y hablamos de la innovación del pensamiento en la Grecia clásica. Ya entramos aquí a una parte en la que ya pasamos de ese pensamiento, de una explicación
meramente divina a una explicación también que ya busca una trascendencia mucho mayor. Entonces, los filósofos de la Grecia clásica, son los que nacen después de los presocráticos. Ya estamos aquí en una época en la que aparece un gran filósofo que viene a marcar también una época que es el gran Sócrates, ¿no? Entonces, después de los filósofos presocráticos, comienza algo que se llama humanismo en la filosofía. ¿Qué significa esto? Es una reflexión serial y cambia. Los filósofos ya no se preguntan por asuntos del universo, la naturaleza o el origen de las cosas, como lo acabamos de ver, sino ahora en esta filosofía humanista hay una reflexión que gira en torno al ser humano. Esta filosofía da inicio con Sócrates y la continúan dos grandes filósofos que fueron discípulos de Sócrates, Platón y Aristóteles, que por supuesto más que nos suenan a nosotros esos nombres. A estos tres filósofos se les considera como los pilares de la filosofía griega, pues con sus aportaciones la filosofía adquiere un grado de madurez en la Grecia antigua. ¿Sale? Entonces, a ver, ¿y quién fue Sócrates? Fue uno de los filósofos más trascendentales y enigmáticos de los griegos antiguos. Vivió en Atenas en el siglo V antes de Cristo, es decir, alrededor de 600 años antes de Cristo todavía. Nunca escribió nada, pues afirmaba que la escritura no ejercitaba la memoria. Además, creía que la filosofía no debería estar en los libros, sino que debería ser vivida. ¿Sale? Entonces, aquí ya tenemos parte del pensamiento de gran filósofo y que la filosofía debía ser vivida. Un momentito. Ahora, tenemos algunas noticias de él, de qué manera, si no escribió prácticamente nada a través de sus discípulos. ¿Cómo conocemos a Aristóteles? A través de sus discípulos. ¿Cuál es uno de los discípulos que más resaltan para conocer de Sócrates? Platón, que en uno de los diálogos de Platón, que es una de sus grandes obras, lo coloca a él, a Sócrates, como el interlocutor principal. Sócrates fue un callejeador incesante, frecuentaba los gimnasios y otros lugares de reunión de jóvenes y dialogaba con todos, preguntando e inquietando con sus cuestiones a sus contertulios. Era, como él mismo decía, como un tábano que aguijoneaba a los demás. Una vida sin examen no es una vida digna de ser vivida para un ser humano. Entonces, nos dice Platón en su obra que eso era lo que decía Sócrates. ¿Sale? Entonces, lo vivimos a través de sus discípulos. Sócrates llegó a ser considerado el hombre más sabio de todos por el oráculo de Delfos. De ahí su famosa frase, yo solo sé que no sé nada. Sócrates afirmaba que pensar de todo lo que ya sabemos, aún hay mucho por saber. A esto se le conoce como una docta ignorancia. ¿Sale? Entonces, el yo solo sé que no sé nada, esta frase icónica
que nosotros tenemos es atribuida a Sócrates. ¿Por qué? Cuando nosotros iniciamos a conocer, pues nos damos cuenta también que entre más conocemos, hay más cosas que debemos estudiar para perfeccionar lo que conocemos y que van surgiendo preguntas, 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 y que llega un punto uno que es tan experto de muchas cosas que también dice, oye, pues sí soy experto, conozco mucho, pero de lo mucho que conozco me doy cuenta que ya no es mucho, me doy cuenta que es una fracción minúscula de lo que creo que pudiera ser el conocimiento total. Y ahí es donde, lejos, cuando, cuando se conoce, el pensamiento nos abre la mente y lejos de hacernos sentir realmente superiores, lo que hace es que nos da una claridad y nos hace saber que en realidad nos hace mucho por saber, que todavía nos hace falta muchísimo más todavía. ¿Sale? Entonces, en esta parte, Sócrates nos baja y nos pone los pies en la tierra, los pies en el suelo, y lo que hace es nos dice, entre más sabemos, más nos damos cuenta que lo que sabemos es tan poquito que nos falta por conocer muchísimo más y que cuando conozcamos todo lo que se conoce, nos vamos a dar cuenta que todavía hay muchas más preguntas y que esas preguntas todavía, muchas de ellas o la gran mayoría pudieran no tener respuesta. ¿Sale? Entonces, esto es parte de este gran filósofo. Ahora, hay un método que Sócrates pone en marcha. Este método se denomina mayéutica y dice, hijo de una partera, a Sócrates gusta decir que él es un partero de almas, que tal es el sentido de la palabra mayéutica en el griego, un partero de almas. De este modo, la mayéutica consistía en preguntar, lejos de dar respuestas claras, concisas, sino en seguirse preguntando más. Entonces, Sócrates decía que estaba convencido de que la verdad estaba en cada uno de nosotros y solamente habría que extraerla. Por eso él